Última parte de las revistas, los resultados de los casos. Les había dicho de que en el tema de los resultados de los casos podemos ir por tres vías. Eso de aquí a 5 años, cuando se vuelvan expertos en el sector público, en auditoría gubernamental, ya me van a entender lo que les estoy hablando. Yo la verdad les estoy hablando cosas con mucha experiencia y también de la revista que también está basado en la experiencia de varios profesionales de todo el mundo, ¿no? Y habíamos visto de que resultados de los casos. Dice casos emitidos, juicios penales se han ido el 59%, estamos repasando. Ya el 59%, el TIMPS no tiene para marcar, tiene que ser en modo PDF, entonces, o en modo, sí, en modo presentación tendría que ser. Entonces hemos visto de que de los casos que se han hecho, solamente el 59% van a la vía penal. Ya, eso estamos recordando. No todo va en vía penal. Cuando hablamos de forense, debería ir el 100% a penal. Ya eso quiero que quede bien claro la idea. Cuando hablamos de auditoría forense, en todos los casos, el 100% de los casos debería ir a materia penal. Esa es la idea de forense. Deberían ir el 100% de los casos. La realidad no es que van el 100%. Ya, pero este es el objetivo. Este es el objetivo. Como cuando hacemos una auditoría es muy importante definir el objetivo de la auditoría. Entonces, este es el objetivo de la auditoría forense. Si no, no tiene sentido. Si tú haces una auditoría forense para solamente daño civil, no es tanto el objetivo. Una partecita sí es del daño económico, pero el objetivo es que el 100% de los casos vayan a juicios penales. Ya, así debería ser. Ahora, versión realidad, ¿cuántos casos van? 60%. Ya eso hemos visto, que no todos van a procesos penales. Eso es estrategia de la institución, decisión de la institución, política de la institución, estrategia del auditor y estrategia del abogado. Ya eso hay que eso estamos repasando nada más y quiero terminar y entramos hoy día a delitos. Ya, los resultados de los juicios penales, estamos recordando, estamos haciendo un repaso, los resultados de los juicios penales es que el 56.8% del 100% de esos 59% ya no es del 100% de los casos. Ya, de los que han ido a juicios penales, estamos hablando ahora de los que han ido a juicios penales. ¿Cuánto fueron a juicios penales? Ya no me acuerdo, 59%, creo, ¿no? 59 o 56%. De esos solamente, dice, se confesaron culpables, les he hablado de estrategias, que muchos ya se ven perdidos, se autoculpan para reducir la pena. 19% se declaran culpables en el juicio. Hay tres etapas en un proceso. Hay la etapa, ya no me acuerdo muy bien, es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación, si no me equivoco, están compuesta por dos etapas. Por dos subetapas están compuestas, ¿ya? Por dos etapas. Pero en una de ellas, lo que se hace es sacar la acusación, no, la imputación. Imputación formal. Ya se hace una investigación de aproximadamente de 10 a 6 meses. Y hay una segunda parte que se llama la etapa preparatoria. Hay diferentes nombres, preparatoria de juicio o también imputación formal, acusación. Etapa preparatoria lo pongamos. Y la tercera etapa serían dos, y la tercera etapa sería el juicio. Juicio oral y contradictorio. Oral y contradictorio. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo esta estadística? Que el 56% se declara culpable en esta instancia. A ver, veamos, ¿se confesó culpable o no contestó a la acusación? Aquí. Entonces, el 56% ahí ya lo define y hace un acuerdo. Ya, ¿para qué vamos a investigar? Ya me han pescado y mejor reduciremos la pena de 5 años a 2 años y quedo en libertad, quedo con sentencia, pero me voy a mi casa y no pierdo mi libertad. Entonces, es una estrategia de los abogados, de los defraudadores o de los corruptos. ¿Ya? En toda esta etapa incluiría esto. En toda la etapa investigativa incluiría este 56%. El 19% dice culpable en juicio, declarado culpable en juicio. Entonces, ¿cuántos casos terminan? ¿Cuántos casos terminan
en juicio oral terminan solamente el 20% del 50%, del 59%, ¿se acuerdan? Hemos dicho que solamente el 59% va a proceso penal. De esos 50%, 59%, el 20% termina en juicio, es decir, termina el juicio culpable. Termina el juicio culpable. ¿Ya? Y él decidió no continuar el caso. En 13% no continúan, lo abandonan el caso. Y ya en el seminario les he explicado que, ya les he explicado a ustedes igual. No se debería abandonar el caso, es obligatorio. El Ministerio Público debería continuar de oficio. En esta primera parte es el Ministerio Público, en estas dos. En estas dos primeras etapas es el Ministerio Público. Y aquí entra el Tribunal de Justicia, y entre los jueces entran en el juicio oral. Hay dos partes entonces, en el proceso, pero son 3 etapas. 3 etapas están establecidas en la ley. Decidió no continuar con el caso 13%. Absuelto, vean que esos son probabilidades, jugar con probabilidad. Si alguien le inicia un proceso con una auditoría, le inician con una auditoría y van a juicio, vean, dice, las estadísticas, dice que aproximadamente el 2.3% del 59%, ¿cuánto sería? El 1%. Entonces, aproximadamente el 1% tiene la probabilidad de salvarse. ¿Ya? Esa sería también la probabilidad de error de auditoría. No hay trabajo perfecto. No hay trabajo perfecto. Entonces, la probabilidad de que el informe de auditoría esté mal, todo el proceso esté mal, y que sea absuelto las personas involucradas, es apenas del 1%, entonces casi nada. Este es el valor agregado de auditoría forense. Si no existiría auditoría forense, esta probabilidad de error sería mucho más. Por eso es una auditoría especializada para identificar hechos de corrupción o identificar fraude. Ahí está el valor agregado por el que nace esta auditoría. En pocas palabras, da buen soporte al proceso de investigación, a la justicia, les da buen soporte. Este es el proceso de investigación. Entonces, a la etapa de investigación y al juicio les da buen soporte. En pocas palabras, sirve la auditoría forense. Ya no, los resultados no son los mejores, pero 56 más 70, 56 más 19, estamos hablando de 76. 76 por 0,50, 76% que llega a una conclusión buena. Ya, pero hemos dicho que es del 59%, creo que es. ¿Eso cuánto sale? Más o menos sale 8 por 6, 48. Entonces, más o menos tiene una eficacia. Miren, estoy entrando ya a componentes de auditoría operativa. Entonces, la auditoría forense tiene una eficacia, de acuerdo a estas estadísticas, tiene una 50% de eficacia. Es decir, cumplimos con el objetivo. Cumplimos con el objetivo es de llevar a un proceso y de sancionar a los corruptos. 50%. Para mí es un buen número nomás. Lo ideal sería llegar a un 80, 90%. Pero 50% está dando de resultados la auditoría forense de llevarlos y procesarlos a los corruptos y a los fraudulentos. Y eso tiene que ser vía auditoría. Ya bueno, ahora el tema de los respiradores se ha venido directamente acá, no ha venido vía auditoría. Se ha venido directamente al Ministerio Público y el Ministerio Público es el que va a hacer el proceso de investigación. Ya espero que me hayan entendido, de que no todo es color de rosa, pero hay buenos resultados nomás, hay buenos resultados. Ya, Licenciado, una pregunta. ya, dime. ¿Por qué razones no se llegan a continuar con el caso? Muchas razones, ya dejadez, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando tus pruebas tampoco están bien sustentados, vas a perder el juicio, y a veces para perder el juicio, ¿para qué vas a continuar, digamos? Porque te pueden hacer a vos contrajuicio. Tú les has iniciado juicio por corrupción y no les demuestras, ellos te pueden hacer un contrajuicio. Ya, entonces hay dejadez, tiene que ver también cuánto por ciento decidió no continuar el caso. Puede haber varios motivos, por ejemplo, también el importe significativo.
veamos de que no todo va no todo va a juicio penal. ¿Cuánto iba a juicio penal? No se olviden, 59%. Aquí está el 59% iba a juicio penal. ¿Por qué no van? Por muchas razones. Imagen, reputación, las evidencias no son muy buenas, entonces desisten de ir a juicio. El daño económico, ¿qué pasa si tenemos un daño económico? Como yo he tenido algunos casos, por ejemplo, he tenido varios casos, he tenido, por ejemplo, en un trabajo, en una auditoría tenía de $400, tenía. De $400. Por estos $400 no tiene mucho sentido hacer toda una auditoría, gastar, gastar $10,000 para recuperar 400. Yo esto le mando y aquí no está. Lo mando vía gestión administrativa. En el sector público se llaman vías alternas, se llaman, ¿ya? Alternas. Y estas vías alternas, muy bonito se reglamentan en el sector público. Ustedes aprenden en el sector público y aprenden muchas cosas. Ya, en vías alternas yo voy la vía administrativa. Vía administrativa. Es decir, yo instruyo administrativa. Administrativa. Y entonces yo en la auditoría de $400 hago que se cobre rápidamente por la vía administrativa. Entonces esos son elementos para que ciertos casos de fraude no vayan a proceso penal y no vayan a juicio. Y vamos a ver en el siguiente cuadro también algunas más explicaciones. Espero que me hayan comprendido. Avanzaremos porque ya se suponía que teníamos que haber terminado este tema. ¿Qué tenemos? Resultados de casos, razones de casos no presentados. Ya, aquí están lo que preguntabas también, ¿no? Lo que preguntabas, por qué no se van a juicios o por qué lo dejan o por qué lo abandonan? Ya, una cosa es no ir y otra cosa es abandonar. Ya, pero todo eso suma, vean, del 50%, a ver, veamos, del 50%, ya, abandonar es como no hacer. Vean que abandonan 13%, 13%, más el 40%, más o menos tenemos el 50% que no se hace proceso penal. O sea, inicias 59, pero no terminas, lo abandonas igual. Y ahí eso quiero que quede claro. Ahora, las razones por qué no se presentan a instancias judiciales. La primera razón es mala publicidad. ¿Por qué? Porque pierdes imagen de tu institución. Entonces tú valoras, uno tiene que valorar la imagen de tu institución versus también tendrías que comprar versus el daño económico. Daño económico. 10,000, $2,000 para un banco, díganme, ¿será significativo 2,000, $3,000 para un banco? No es nada. Negocio internamente, entonces hay formas de negociar. Se puede negociar internamente. Yo estaba hace 2 horas, un poco me atrasaron las clases, estoy negociando cómo los vamos a destituir. ¿Ya? Y entonces yo también estoy haciendo mis gestiones, estoy haciendo mis estrategias. No siempre podríamos no ir a proceso penal, porque el proceso penal, ya les he dicho, el proceso penal en Bolivia es podría tardar, no sé, en el mejor de los casos, tal vez 2 años a 20 años, es más, a 20 años, es más, no sé, al infinito, infinito. Se muere el culpable sin tener una sentencia. Ya lamentablemente así nuestra justicia. Ya les he dado algunos indicadores, no sé si ahora, más o menos el 90% creo de los casos no tienen sentencia. Y así que en nuestro país, en el anterior cuadro, no esperemos tener buenos resultados también en nuestro país. Puede ser que el resultado sea mucho más bajo todavía. Entonces, hay muchas razones por las que no van a denunciar, es decir, no va a ir a juicio penal. Vean aquí cuando hablan de suficiente sanción interna es que han ido por la vía administrativa. Y a yo también este camino voy. Se llama proceso administrativo. Y a eso en el sector público está bien normado, en el sector privado no está normado eso. Se llama por la responsabilidad administrativa, podemos ir vía administrativa o responsabilidad administrativa. Administrativa. Entonces se está yendo, se puede ir, vean, el primero era por el vía penal, el segundo estamos viendo que puede haber vía administrativa. Después aquí tenemos acuerdo privado, pueden llegar a un acuerdo privado.
ya devuelve la plata y andate, ya listo, ya un acuerdo, solucionamos. Entonces hay un porcentaje que resuelve de los 40%. Ya puede haber combinación de todos estos casos, miedo a la reputación y acuerdo privado. Ambos se pueden combinar, ya pueden ser ambos, pero ¿cómo han respondido los que han hecho? 39% es lo primero es mala reputación. Después sanción suficiente, es decir, ya lo has sancionado y también nuevamente comparas con el daño económico. Si el daño económico no es muy significativo y tú le destituyes, entonces ¿para qué lo vas a procesar penalmente? Eso ya habría que ver. Y eso también está establecido en el sector público, está reglamentado esa parte. Lo otro que tenemos es alto costo. Alto costo en el tema del proceso. Es decir, aquí estás haciendo ya un análisis económico. El daño económico versus, el gastos judiciales. Gastos judiciales y de auditoría. Se tiene que considerar el gasto de auditoría más. Y más auditoría. Una auditoría no cuesta 1.000 bolivianos jóvenes. Una auditoría mínimamente debe estar costando unos 30.000, 20.000 bolivianos, ¿no? O 50.000, dependiendo del alcance, la complejidad y todo ese tema. Entonces, si sumamos los gastos, más o menos, en el mejor de los casos, pongamos 40.000 bolivianos. Entonces, un poco ese es el efecto comparativo y esto también está reglamentado en el sector público. Como les digo, en el sector público tenemos muy buenos reglamentos, ¿no? Tenemos muy buenos reglamentos. Ya estamos haciendo, o ya hacemos en pocas palabras auditoría forense, pero que no está normado de esa manera. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dice falta de evidencia. Miren, hay algunos que no inician proceso porque el trabajo de auditoría es malo. Ya el 11% ha contestado eso. El 11% de que, bueno, no voy a hacer proceso porque no hay buen sustento. A veces puedes llegar a un trabajo de que no tengas una evidencia muy objetiva para poder procesar. Entonces eso hay que valorar también. Si no tienes buena evidencia objetiva, es mejor que no inicies proceso. Yo también partiría de ese criterio. Tienes una buena evidencia, la probabilidad de ganarles, ya tienes más probabilidad de ganarles. Y eso es parte de la auditoría. Entonces está en función de la evidencia y los hechos también. Cuando tengas buena evidencia objetiva y evidencia que para demostrar, es mejor ir al proceso nomás, ¿no? Vean, aquí hay otro que dice procedimiento civil. Se van a la vía civil y no se van a la vía penal. Ya esto estuviéramos hablando de una tercera vía. Y esta tercera vía se llama la vía, por ejemplo, en el sector público se pueden abrir varias vías civiles, ya, pero se llama el coactivo fiscal. El coactivo fiscal se llama, pero todo esto se llama vía civil. Es decir, aquí buscas el resarcimiento, lo que buscas aquí es el resarcimiento del daño económico. Entonces, a algunos no les interesa la sanción penal, que les interesa la parte económica. Y entonces se van a la vía civil. En pocas palabras, tenemos tres vías para poder ejecutar hechos, actos de corrupción o hechos fraudulentos. Tenemos la vía penal, la vía administrativa o la vía civil. Ambos podemos hacer. Las tres también las podemos hacer, los podemos hacer conjuntos. ¿Podemos hacer dos? Sí. Pero auditoría forense, les he dicho, apunta al 100% a proceso penal. Pero vean que cuando encontramos apropiación, cuando encontramos mal uso de bienes, todo ese tema, hay algunas cosas que, por ejemplo, apropiación. El tesorero se lo ha llevado 10.000 lucas, esos 10.000 devuelve y a mí me interesa el daño económico. Si voy a ir al tema penal, lo que les decía, si voy a ir al tema penal voy a gastar recursos, horas, hombres, mi abogado, asesores, todo eso, ya me ha devuelto, ¿para qué voy a ir? Ya esos son criterios lógicos, pero en el sector público está prohibido negociar. Yo he negociado, pese a que me han advertido los de la Contraloría, yo he negociado por una estrategia. A mí les cobraba el dinero, es recuperado con cerca de 1 millón de bolivianos para el sector público. Ya 1 millón de bolivianos es recuperado. Ya, y además he hecho otro trabajo, he parado pagos, he paralizado pagos, he hecho desde ni siquiera yo soy
no debería ser control previo, pero algunas veces yo me salgo extraoficialmente de mi línea de control posterior y trato de evitar algún daño más superior a la institución. Y ahí eso van a ver, ese es el trabajo que deberíamos hacer, pero evitando de no entrar siempre al campo del preventivo, sino ya nos convertimos en otro tipo de control de los auditores internos. Desaparición del defraudador, en algunos de mis casos ha muerto, en dos de mis casos han fallecido. Recién yo he mandado una auditoría, he mandado por la vía civil, he mandado por la vía civil rápida, dentro de la vía civil, la seguridad social tenemos la civil, se llama coactivo social, coactivo social. Entonces tenemos el coactivo social, como les digo, tenemos varios. Eso van a ir aprendiendo ustedes jóvenes, no tienen necesidad de aprender eso, pero con el abogado que trabajarían tendría que saber eso. Ya espero estar, esto lo que les estoy enseñando, espero estar enseñando a abogados y abogados de la administración pública, porque esto es lo que tiene que asesorarte un abogado. Esto tiene que asesorarte, como yo sé, por ejemplo, yo he ido por esta vía. No, los de la contra me han dicho, no, te vamos a observar, jurídica, aquí han querido decirme no, pero no, y les he dicho, aquí está mi camino corto. Y este camino yo les he definido en 2 meses. Lo que tenía que haber hecho en mínimo 2 años mínimo, porque podría ser de 2 a 4 años, de 2 años mínimo, ese es el mínimo, yo les he reducido su proceso para querer recuperar, les he disminuido a 2 meses. Ese es el aporte, el valor agregado que da el auditor. Entonces a veces desaparece y les cuento que de este caso ha fallecido el deudor, ha fallecido. Ya, yo les he dicho ya, ahora sí, señores, van a pagar sus hijos, su esposa y su hijo, a su esposa y a sus hijos. Ya, a mí no me han contactado, ya, y si hubiera hablado con su esposa, con sus hijos, hubiera negociado este proceso. No es auditoría forense. Ya había un ex ejecutivo en nuestra institución que se sacaba dinero y nunca rendía cuentas. Ya eso es como una apropiación de recursos. Ya es parte de la corrupción. Y ahí hemos visto también que es parte del fraude de la apropiación. Ya no respondía, no has respondido y los descargos y se sacó como $10,000. Y esos $10,000 he dicho ya, bueno, lo ideal hubiera sido que al involucrado lo hagamos, pero en materia civil puede, hasta sus hijos y su esposa puede ir. Se han apersonado su esposa y sus hijos. Si hubieran hablado conmigo, yo les hubiera dicho, paguen ahora, son $10,000 o pagan después $30,000. Y la verdad es que no han podido negociar, ahora están en juicio en $30,000. Ya, así que estos van a perder más plata en abogados, en tiempo y en todo, y van a tener problemas legales. Entonces yo también a veces los termino asesorando a los mismos involucrados, los termino asesorando. Les digo qué te conviene, qué no te conviene, cuándo te conviene solucionar y cuándo no. Y entonces son las razones. La principal razón es reputación. Reputación e imagen. Entonces un poco temor versus daño debe ser. Y aquí, ¿qué tenemos? Casos que derivaron en demandas civiles. ¿Ya? Demandas civiles, ¿se acuerdan? A ver, procedimiento civil sin procedimiento civil. Ya, cuando hacemos proceso penal, esto también quiero que, esto es un poco jurídico, ¿ya? Y cuando hacemos proceso penal, cuando vamos a la vía penal, no sé si está queriendo decir eso, hay que analizar. Ya yo también no tengo los datos oficiales de estas estadísticas. Cuando hacemos proceso penal, podemos añadirle más el daño civil. Daño civil. Ya, podemos hacer otro, no hacemos proceso penal y solamente hacemos daño civil o daño civil y eso haríamos en la vía civil. Ya, no hacemos ni daño, ni proceso penal, ni daño civil y hacemos proceso administrativo. Ya, eso es lo que les he dicho que hacemos. Ahora sí, este gráfico, ¿qué muestra? Entonces, tenemos esas tres alternativas. Ya, cuando hacemos proceso penal, podemos hacer también más
podemos hacer más administrativo. Es decir, primero los hacemos administrativo y después proceso penal y daño civil. O los podemos hacer proceso administrativo, después proceso penal por un lado y daño civil por otro lado. 3 responsabilidades les podemos hacer. 3 responsabilidades. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Demandas civiles. Menos de un cuarto de los fraudes ocupacionales originan una demanda civil. No debía haber borrado. No debía haber borrado. Lo he borrado ya. Ya penal era. Quería explicar. Penal. El otro era penal más civil. El otro era civil neto. Civil. Y el otro era administrativo. Sí. Ya cuando tú decides iniciar en delitos de corrupción, hay ciertas cosas que no hay daño civil. Ya eso vamos a ir aprendiendo en el próximo tema. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice de los menos del cuarto de los fraudes ocupacionales originaron una demanda civil. Hay que ver si es del 100% de los fraudes, de los 2.400, pero están diciendo que solamente el 23% ha ido a civil. Ahora, hay que ver si civil neto o civil dentro la demanda penal. Eso hay que definir, pero habría que ver, pero la suma de estos solamente está dando más daño civil, está yendo 23%. ¿Ya? Cuando se hace un fraude, normalmente viene acompañado de dinero. Yo parto de ese criterio. Ya cuando se hace fraude, cuando se hace fraude, cuando se hace fraude, cuando se hace fraude, normalmente viene acompañado de daño económico, pero no en todos los casos. Ya hay algunos casos, por ejemplo, como, a ver, ahorita le vamos a poner algún caso. Fraude, más me enterarían cuando veríamos el próximo tema. Fraude viene con daño civil, con daño civil, con daño civil. Eh, con daño civil. Normalmente debería venir casado de esta manera. Pero vean, solamente el 23% está sumando daño civil. El 23%. Por ejemplo, a ver, nombramientos ilegales, por ejemplo, es un delito de corrupción en nuestro país. Ya, nombramientos ilegales. Ilegales. En este nombramiento ilegal puede no haber daño económico, pero hay solamente esto sería directamente por dos vías yo iría. Proceso administrativo y además iría por proceso penal. Entonces, esto no genera daño civil. A no ser que yo descubra que en este nombramiento ilegal, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, el caso de la Academia de Policía. ¿Se han debido enterar o no? O yo solito nomás veo las noticias. En la Academia de Policía supuestamente cobraban, ¿no? Cobraban al parecer, no sé, $5,000, $10,000 creo que cobraban, ya. Pongamos $5,000 cobraban para el ingreso. Ahí sí, vean que no hay daño a la institución. No hay daño a la institución. La policía no está perdiendo $5,000. Lo que en este delito es un funcionario es que se está beneficiando de $5,000. Pero no hay daño civil, eso hay que analizar. Eso hay que analizar. Por eso es que en este tipo de delitos podría no haber daño civil. Evidentemente hay un beneficio ilegal, habría que cuantificar. Quien tendría que hacer devolver es el que ha pagado o no. O le vamos a decir, ahora devuelva a la policía y lo vamos a legalizar lo ilegal. No se puede legalizar lo ilegal. Entonces, hay en ciertos delitos que no hay daño civil. Por eso es que vean acá las estadísticas están diciendo que el 23% va más civil. Ya, entonces podemos ir poniendo más ejemplos. Podemos ir poniendo más ejemplos de que no hay daño civil. Y ahí eso vamos a ir viendo después. Ya, con eso pasamos al otro cuadro. Dice resultados de los civiles, ¿ya? Está analizando ahora los civiles. ¿Cuánto era? Del 23%. Del 23% a favor de la víctima, es decir, recuperan el dinero, recuperan 40% del 23%. 4 por 2, 8. Más o menos sería el 8%. Entonces, civilmente ya baja todavía.
penalmente los resultados bajaban al 50%, civilmente ya baja al 8%, porque no todo va casado con civil, como les decía. Acuerdo entre partes ya pueden negociar también. En materia civil hay más acuerdo entre partes. En materia civil ya ahí sí abunda. Es más, el primer requisito es acordar, entrar a negociación, se llama conciliación. 14% es resolución a favor del acusado. Nuevamente es mínimo el resultado a favor del acusado. 15% por 26 y a 15 por 2, 10%, 20%. 3, 4, 6% más o menos. Miren, más o menos 6%, 6% se libera, 6%. ¿Y se acuerdan penalmente cuánto se liberaban? 1%. Es decir, en pocas palabras, cuando vamos vía auditoría forense, cuando se hace auditoría forense, la probabilidad de que el acusado quede absuelto libre de todo cargo penal y civil y administrativo es mínimo, es muy bajo. Eso te dice mucho que ir por el lado de la auditoría forense es muy productivo. Ese es el camino correcto. Los aspiradores no han ido por vía auditoría. Los aspiradores han ido por vía fiscalía y han ido a una etapa mucho más superior. Ya no se puede llamar auditoría forense de verdad. Pueden pedir peritaje, pero ya no puede haber auditoría forense ahí. Ya no puede haber auditoría forense. Les voy a explicar mis razones por qué les digo eso. Y a ver si me estaban queriendo contactar un seminario con un auditor forense de Colombia. Y sería bueno ver estos casos y ver las experiencias, ¿no? La ventaja es que yo he visto ya un poco materia jurídica, ¿no? Y un poco también voy explicando con ese tema. Entonces, es muy bajo la probabilidad de que queden absueltos. Y por último, este es el último cuadro, creo que es el último cuadro. Acciones contra el defraudador. ¿Qué se les hace a los defraudadores? Y a los defraudadores, ¿qué se los hace? A los defraudadores, lo primero que uno busca, yo también lo mismo haría, lo primero que estoy buscando, ahorita mi objetivo está en esto. Esto estoy apuntando. Primero limpiaré. Después voy a ver qué es lo que hago. Entonces, una buena estrategia es eso. Dice, el despido fue por mucho la sanción más común impuesta a los defraudadores, con 64% de los casos. No puedes dejar a los corruptos en una institución. Mínimo los votas. En el gobierno lo primero que se hacen es votar o no. Lo primero que han hecho es paralizarlos de sus funciones. Los han destituido de sus funciones. Otra, 11%. Acuerdo entre partes se negocia. Normalmente no se deja de negociar, 10% de negocio. Denuncia permitida o requerida, el 10% se va. Tiene sangre en la cara y debería irse. Yo también parto de eso. O te vas o te votamos. Yo un poco voy por ese criterio. Y si no te vas por tu propia voluntad, las consecuencias pueden ser peores. Entonces, hay una parte de las personas que se van. El defraudador ya no está en la organización, 8%. En pocas palabras, vean, votarlo al defraudador o a los corruptos es un camino más rápido. Apaguen su micrófono, porfa. Extensión del periodo, ya vamos a... Ya, chao. ¿Dónde está la opción? Ya, pero ya bien parado. Entonces, vean, jóvenes, que lo principal, en pocas palabras, esto renuncia, ya no estaba en la organización, prácticamente son suspensión del periodo vigilado, es decir, lo suspenden su contrato y sin castigo muy poquito se queda. Mínimo es el que queda sin castigo cuando se ha hecho ya una auditoría forense. Pero prácticamente la mayor parte es, si sumamos todas estas cosas, habría que ver cómo han cuantificado, pero la mayor parte es el destituir, sacarlo de la institución. Esa es la principal estrategia. Destituir, votar de alguna otra forma, vía despido, vía renuncia o que el defraudador ya no estaba por muchos motivos o que se vaya.
Entonces, esa es, digamos, la tendencia. La tendencia debería ser a sacarlos a los corruptos, a los defraudadores de las organizaciones. Pero lo ideal también sería debería sacárselos con proceso. ¿Para qué? Para que a otra institución no vayan a trabajar. Deberían con proceso. Pero no todo es perfecto, ¿no? Jóvenes, vean, es muy bonito deporte de las naciones que nos enseñan cómo a través de las estadísticas nos muestran el comportamiento de los defraudadores, las organizaciones víctimas, cómo es el comportamiento del fraude, los tipos de fraude, qué tipos de fraude más se cometen, si el hombre o la mujer comete más fraude, a qué edad, a qué tiempo, qué antigüedad. Es muy bueno. Todo esto nos sirve es transversal este tipo de revistas y estas estadísticas para hacer auditoría financiera, auditoría operativa es transversal. Y hay mucho más es para la auditoría forense. Con eso hemos terminado lo que es la revista. Ahora sí entramos a los delitos penales, ¿ya? A los delitos penales. ¿Y alguna pregunta, jóvenes, para César? Lo último, muy bonito las estadísticas, ¿no? Ver las figuras tienen sus buenas interpretaciones, sus resultados. A ver, participen, les daré 5 minutos de participación. Ya, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Quiero que interactuemos, tenemos que interactuar más. En clases hubiéramos interactuado un poco más y hay que tratarlo de igualar a las clases. Y a ver, o yo pregunto a alguien. Licenciado, quería preguntar acerca de, en el caso de que se llegue al despido del defraudador, ¿esto afecta en su imagen, en su reputación, en su currículum, digamos, si quiere ir a otra entidad a trabajar? Ya, correcto. Buena pregunta, ya. Es una buena pregunta. ¿Saben qué? Hay mucho que no alcanzaría de enseñarles. En la medida que ustedes me pregunten, me sacarían provecho. Me sacarían provecho de la experiencia que yo tengo y hablarles. Ya, no todos los países son iguales. Bolivia, pero estamos en Bolivia, ¿ya? En Bolivia no se puede despedir. Y eso ya los auditores, si quieres asesorar a alguien, eres contador, tienes que saber asesorar. No hay despido, no hay despido sin causal, excepto por el artículo 16 de la ley 16, artículo 16, causales del artículo 16 de la ley general del trabajo. Ya, y esa ley general del trabajo, ¿quieren que les muestre? Les muestro, a ver, que les voy a habilitar la cámara. Voy a habilitar un rato la cámara. Ya, eso es lo que espero de ustedes también. Que ustedes tienen que aprender a ir a analizar. Vamos a habilitar mi cámara. ¿Y dónde está mi ley general del trabajo? Ya, les voy a mostrar el ejemplo. Ustedes tienen que dominar. Nosotros somos asesores. Ya, bueno, primero van a ser contadores. Y aquí está el laboratorio de los ciencias DF, el artículo 11. 16, aquí está 16. Artículo 16. Esta es una de las mejores, ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No, no vemos. Ya. Vean que esta es una de las mejores, no está volteado la imagen, no creo que no está volteado. Ya, no sé si notan, tiene apuntes con lápices A, B, derogado, C, incompatible, no incompatible. Lo he tenido que compatibilizar con el Estatuto del Funcionario Público y con el Sistema de Administración de Personal. Este es uno de los mejores libritos en materia laboral antiguos. A ver qué dice, está invertido, habría que invertir. Ya sí, está invertido, no han debido ver, hay que invertir la imagen, hay que invertir la imagen.
Ya, ese es el tipo de análisis que se hace, que los contadores y auditores tenemos que realizar a futuro, cuando ustedes sean asesores de una empresa o sean contadores. Lo menos que tienen que saber es eso. Ya, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Es que en Bolivia no hay el despido. Solamente puedes despedir por causales del artículo 16 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esto tienes que aprenderlo a aplicar para que no tengas problemas legales. Eso no significa que los trabajadores corruptos se puedan quedar. Ya en el tema público, rápido, entre un mes a 2 meses los podemos destituir. Yo he hecho varios de esos casos, yo no como sumariante, sino como auditor. Les he mandado proceso para que los trabajadores se vayan. Veamos que nosotros en el sector público tenemos más mecanismos para trabajar que en el sector privado. Esto en el sector privado ellos no tienen y están más aferrados a lo que es a la Ley General de Trabajo, pero hay que analizar, todo se puede analizar. ¿Ya? Este es el camino mucho más rápido para iniciar, para destituir a un trabajador. Porque ya en Bolivia no se permite, hay el decreto supremo 21 999, si no me equivoco, es ya que no se puede votar a ningún trabajador, excepto por causales de la Ley General del Trabajo, artículo 16, ya, y uno dice por proceso o por incumplimiento de contrato. Ya veamos el artículo 16, y eso tienen que saber, como ustedes como auditor, se supone que han llevado en derecho laboral, si un día van a administrar, a ver, aquí dice perjuicio material, puedes probar eso, perjuicio material. Revelaciones de secretos industriales tienes que probar, omisiones, imprudencias, inasistencia injustificada más de 6 días continuos, incumplimiento total o parcial del convenio del trabajo. Evaluaciones, en el sector público podemos hacer evaluaciones, y evaluaciones les podemos destituir. Retiro voluntario del trabajador, ya bueno, él se puede ir. Robo hurto del trabajador, ese es robo hurto. Vas por la vía penal, ahí estás jodido. Puedes tardar años en destituirle al trabajador. Entonces, eso ya tiene que plantear estrategia a la empresa privada. Si yo estuviera en la empresa privada, ¿qué haría? Negociaría, pero negociaría, depende también del daño económico, depende del daño económico, y le diría, mejor andate. Si no te vas, te meto penal. Entonces, eso todo depende, son estrategias. Y después te respondo la segunda parte de la respuesta, muy, muy bonita pregunta. Ya, no te vas, de inicio proceso penal. Y ahora sí, les estaba diciendo que hay una parte penal, hay una parte civil y hay una parte administrativa. Podemos utilizar estas vías, podemos utilizar estas vías. Ya, si vamos por la vía administrativa, en el sector público queda un registro en la Contraloría, y eso le puede perjudicar a futuro al trabajador trabajar. Eso se llama antecedentes. Queda registrado en la Contraloría General del Estado, queda su registro de responsabilidad administrativa. Ya, para eso se saca la solvencia. Fiscal. Ese es el requisito para ser funcionario público. Ahora, si vamos por la vía penal, vamos ahora por la vía civil, y esta vía civil vamos por un coactivo fiscal, como en el sector público, igual va a la Contraloría y ya estás frito. Si tienes sentencia y eres deudor del Estado, ya no puedes trabajar más en ninguna institución pública, ya tienes antecedentes. Ahí ya se hablaría que tienes deuda del Estado. Y ahí sí estamos hablando de que un requisito para ser funcionario público es no tener deudas del Estado. ¿Dónde lo establece eso? En la Constitución Política del Estado. Ya hay que saber bastante de normas. Ser auditor significa saber bastante de normas.
Ya antes de que yo sea abogado, igual sabía la Constitución, el Código Penal, y les voy a mostrar en este momento, yo he sido abogado de hace 4 años, he terminado. Ya he empezado, he estudiado 5 años. Y les voy a mostrar que sí he hecho responsabilidad penal. Hechos de responsabilidad penal, igual era medio abogadillo, era. Ya, en el tema penal hay también consecuencias. Ya vamos ahora al tema penal. Cuando hacemos el tema penal, em, cuando hacemos el tema penal, esto, si hay una sentencia, esto primero que puedes recluirte y automáticamente dejas de trabajar. Ya cuando yo me voy por esta vía penal, cuando voy por esta vía penal en el tema privado, lo que trataría es de que en 2 meses o en 2 semanas, dependiendo del caso, en 2 semanas yo te meto cautelares, te hago dictar, cautelares y chao paraguas. En 2 semanas igual te hago votar. Ya, entonces yo te hago encarcelar y por tanto no llegas al trabajo, al quinto día estás expulsado del trabajo. No tienes un causal. Entonces, ya son estrategias de cada uno. Entonces, tiene sus consecuencias hacer corrupción. Y si hay un X-Men que ha estudiado auditoría forense en el paralelo de el año 2020 y has caído en manos de uno de esos futuros profesionales, te vaya, está aprendiendo esta clase, te va a ejecutar. O sea, hay formas de ejecutar. Cuando vas al proceso penal y hay una sentencia, estás también, chao, dure la ejecución de la sentencia, no puedes trabajar en la administración pública. Puedes trabajar en privado, ¿ya? Y eso se llama el ZEHAP, el famoso ZEHAP, han debido ver, registro de antecedentes penales son. Registro de justicia, de administración, de antecedentes penales, pero ya es un certificado que dan de certificados penales. Para ser docentes nos piden esto y no nos están pidiendo solvencia. Ya no sé cuándo nos van a empezar a pedir solvencia. Y aquí está la solvencia fiscal. Entonces, constitucionalmente no pueden trabajar ya estos que han tenido ya sentencia ejecutorial. Con administrativa puedes seguir trabajando. Con civil, mientras no pagues, no puedes trabajar. Con penal, mientras no se cumpla tu pena, no puedes trabajar. Entonces tienes antecedentes penales. Es medio peligroso. Ya en el sector privado no están limitados a pedirte tus antecedentes penales. Si ellos quieren, te pueden pedir. Ya entonces en el tema penal tienen que irse también, en el tema privado tienen que ir aprendiendo del sector público. Hay muy lindas herramientas, para Universidad Mayor de San Andrés. Hay muy lindas herramientas del sector público. ¿Ya estás respondiendo tu pregunta? Sí, licenciado, gracias. Ya, entonces eso ya van a ir aprendiendo, se tienen que volver expertos ustedes de aquí un tiempo. Ya yo he hecho bastantes cursos, he estudiado Derecho, he trabajado en varias empresas o en varias instituciones, entonces eso lo estoy transmitiendo, ¿ya? Todo lo que les estoy hablando, es más, ni van a escuchar en algún curso de especialización de auditoría especial. Ya, yo esas preguntas les hago a los alumnos que han pasado ya. Yo tenía que pasar el año pasado ya esos 2 cursos de especialización tenía que pasar, de auditoría operativa y de auditoría especial. No he podido pasar, a ver si este año no creo tampoco. Ya, no creo que tampoco, no creo que pase este año, pero ya no importa, ya tengo bastantes conocimientos, pero cuanto uno más se capacite, mucho mejor. Ya tenemos 10 minutos. Ahora sí entramos al tema número 5. Son los delitos relacionados con el fraude y la corrupción. Delitos Licenciado, una relacionados. pregunta. Dime. Licenciado, Dime. respecto a los antecedentes, ¿hay un límite? Digamos, uno quiere trabajar en la administración pública y tiene antecedentes, no sé cuántos antecedentes puede tener. ¿Le limitan a eso la administración pública? Em, si tienes, si tienes antecedente penal sin que haya terminado tu condena, no puedes trabajar. Estás impedido de ser funcionario público. Ya en el tema privado, si quieren, te aceptan.
Ya, pero ellos también podrían aplicar el mismo control. Tú tienes ya antecedentes penales en la administración pública o relacionados con fraude y corrupción, podrías no hacer. En el Código de Comercio, si no me equivoco, quien se declare quiebra fraudulenta o ha sido declarado quiebra fraudulenta, están prohibidos de ejercer el comercio. Entonces, hay que saber bastantes leyes, hay que saber bastantes leyes. Yo les digo, ser auditor es cosa seria. Yo personalmente hubiera querido ser médico cardiólogo o médico, no sé, intensivista o médico anestesiólogo. Me hubiera dedicado a anestesiología, anestesiología, anestesiología. Ya, y en auditoría tenemos que saber de todo un poco. Cuando entras a hacer una auditoría a un proceso de producción, a una operación, tienes que saber bastante de la operación. Si estás en una industria farmacéutica, tienes que aprender de calidad de los productos, los insumos, procesos ISO 9001, seguridad industrial, Ley General del Trabajo, AFPs, aparte de saber NIAS, NIC, NIF, y todas las veces van haciendo algunas modificaciones, leyes, ahora ya no solamente salen a nivel nacional, ahora sacan a nivel departamental, a nivel municipal, y se hace todo un lío, todo un quilombo, hay full leyes. En materia tributaria tienes leyes nacionales y tienes también leyes departamentales y también tienes leyes municipales. Y yo para pagar algunos impuestos tengo que revisar ciertas leyes. Entonces, el trabajo se complejiza, jóvenes. Después tienen que saber impuestos, tienen que saber de las resoluciones de las autoridades de empresas. Si trabajan en la banca, tienen que saber la ley del sistema financiero, resoluciones de la ASFI y todo. Realmente el conocimiento del auditor es amplio y yo creo que la mejor manera de aprender es haciendo cursos. En seminarios muy poco aprendes, yo diría casi nada. Y en seminarios es para aprender una idea, para confrontar algún enfoque, para ver una técnica y nada más. Pero para aprender tiene que ser un curso. Ustedes conmigo están aprendiendo a hacer, están aprendiendo auditoría forense. Ya están aprendiendo auditoría forense en todo el año. Pues, ese es el valor agregado. No puedes comparar todo un año que le estoy dando clases con un seminario de auditoría forense, quieras aprender auditoría forense en 1 hora y media. Eso es algo imposible. Y ahí solamente es para confrontar ideas, enfoques nada más relacionados. ¿Y alguna pregunta más? La verdad es muy lindo y yo lo estoy enseñando, quiero que les guste auditoría forense. Quiero que ustedes sean luchadores contra el fraude y la corrupción. Espero de aquí a 10 años quiero tener un colegio de auditores y auditores gubernamentales que luchen contra la corrupción, que luchen contra el fraude. Y yo les voy a ir mostrando varias cosas que voy haciendo y para mí tampoco es fácil. Estoy acostumbrado a estas cosas, les mostraré lo que les decía. Les voy a mostrar proceso penal, les voy a mostrar un proceso penal, una auditoría penal. Una auditoría penal, auditoría SNA, ¿dónde está? Vuelos, producción, ARCE, seguros, aeronavegación. Espérenme un minutito a ver en cuál está. En seguros no creo. En vuelos. Gerencia, cuestionario, control de vuelos, cuestionario. Responsabilidad civil, responsabilidad penal. Ya espero que sea este el penal. No, no es esto. Este es el envío. Responsabilidad penal borrador. Y después hay el final. Ya eso van a aprender también en el proceso de la auditoría forense, vamos a aprender. Ya mm, les voy a aumentar el tamaño. A ver, alguien me lo lee. Por si acaso, ya, si dudan. ¿Qué dice? ¿Ya alguien quiero que me lo lea? Ya todo el título de una vez. Ay, el final tengo que mostrarles, pero ¿dónde está el final? Concilio, vueltos de producción. Tiene que haber un final con fecha. Complementario.
Borrador complementario por índice de responsabilidad penal. Informe legal por índices. Ya, hasta tengo el informe legal también. Pero ¿cuál es mi complementario? Borrador complementario. A ver, vamos a poner aquí, buscar mejor penal. Informe de responsabilidad civil y penal. Informe de responsabilidad penal. Este debe ser. Ya este mejor. Y ahí está. Ahora sí. Ya, ahora sí, alguien puede leérmelo para ver también que estoy compartiendo. Por si alguien no me cree. Eh, ¿Hay que leer la referencia, licenciado? Ya, ¿qué auditor? Sí, ya, eso. Y las referencias. Ya. De licenciado Eduardo Callares Flores, auditor interno del SNA. Referencia, indicios de responsabilidad penal por vuelos de producción no registrados durante la gestión 2003 y facturas de combustible de aviación pagados con recursos del SNA. Fecha La Paz, 6 de diciembre de 2005. Ya, ¿cuánto vamos ahora? Es 2020. Hace 15 años yo he emitido mi primer informe con responsabilidad penal. Este es el trabajo que ustedes tienen que hacer al final. No sé si alcanzarán a hacer. Si quieren, hacen. Vamos a ver si nos va a alcanzar el tiempo. Quiero que hagan un informe penal. Yo les voy a dar un civil y ustedes lo van a convertir así en informe penal. Resultados del trabajo y aquí está. Según el informe de auditoría se establece la apropiación indebida de recursos de 24 vuelos de producción y facturas de combustible. Ya nos hemos hecho ganar con el tiempo. Ya, pero 10 minutos me deben. 10 minutos tarde hemos empezado. Informe legal, aquí está. Mínimamente tiene un informe legal. Ya, aquí están las conclusiones. Ya, el formato, antes de que salga el formato, la guía de la contra, bueno, yo he creado este formato y el formato es muy similar. Lo que les voy a dar trabajo que lean ese formato es muy similar al formato que tengo. Y aquí dice aquí índice de responsabilidad penal por el delito de peculado por apropiación de recursos de 24 vuelos. Apropiación. Ya, apropiación. Contra los funcionarios, gerente, Biscafé, operaciones y tal, en aplicación del artículo 143, los he tipificado más. Probablemente no habría que tipificar, Ya, probablemente no habría que tipificar, pero los nombres debería sacar. Ya, los nombres no deberían estar en la exposición. Los nombres no deberían estar en exposición. Ya, ni los números de carnet. Tengo ya algunos trabajos ya realizados. Ya, a ver, alguien que me lo lea. No quiero los cargos. Quiero que vean indicios de responsabilidad penal, ya está tipificado más. Y esto ya está concorde con un informe legal. Aquí está, ya está con informe legal. ¿Ya? ¿Y qué dice el artículo 142 del Código Penal? Eso es lo que vamos a ver el próximo tema. Esto es lo que tenemos que saber. Este es nuestro punto de partida. La hipótesis, y llegamos a demostrar esta conclusión a través de los hechos que están en el trabajo realizado. Aquí ya entra directamente la conclusión. En los hechos tenemos que demostrar qué es lo que ha hecho o qué es lo que no ha hecho los funcionarios públicos para tener este tipo de responsabilidad. Ya esto no se ha concluido esta responsabilidad, ha ido a proceso penal. Yo he recuperado aquí como $15,000. $15,000 he recuperado, yo he negociado, les he levantado la responsabilidad civil. La penal ha obligado a la Contraloría a ir a la penal porque yo le saqué penal porque estaban muy no agresivos, estaban muy altaneros estos funcionarios. Les he dicho, bueno, más te enojas conmigo y más te doy duro. Ya entonces, pese que he negociado con todas estas personas, he negociado, el penal ya no dependía de mí, la contra les ha obligado a ir por la vía penal y no sé cómo habrá terminado, no he averiguado, pero como les digo, jóvenes, yo hago mi estrategia y le saqué esta estrategia para decir, bueno, o qué pasa. Ya, y los podíamos haber mandado además a proceso militar, disciplinario y destituir. Yo he trabajado en varias instituciones con diferentes marcos normativos. Ya entonces ese es un informe de responsabilidad penal.
Pregunta, ¿se hace auditoría forense en el sector público? Y ahí está, le estoy demostrando. Le estoy demostrando y les puedo mostrar físicamente los informes. Debo tenerlo este informe. En físico lo debo tener, el informe. Y entonces, el presente informe debe ser remitido a la unidad de asesoría legal. Normalmente así se termina. A la unidad de asesoría jurídica del Servicio Nacional para que realice las acciones legales correspondientes en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 178. Le estoy diciendo, bueno, señores, a esto llaman seguimiento. La etapa del seguimiento, que no estoy muy de acuerdo con esa etapa ya, pero podría ser válido ya, podemos poner. Ya yo estoy encargando ya de que ahora asesoría legal inicie las acciones legales, inicie la denuncia ante el Ministerio Público y ellos se constituyen en parte en accionantes o en parte que han sido cometidos el delito dentro de esa institución. ¿Quién es el representante legal? Es la MAE. ¿Quién asesora y quién patrocina los juicios? El jefe de asesoría legal, el jefe del departamento de asesoría legal. Ya este formato, jóvenes, este formato, vean, sencillito, es muy sencillito y este formato de auditoría lo han aprobado, está aprobado igual, resultados de trabajo y aquí está antecedentes. Y ahí ha sido aprobado después, ya ustedes van a leer ahora la guía, les voy a hacer leer la guía otro día, pero ahora vamos a entrar a delitos penales. Si estamos dos en punto, denme 5 minutos, vamos a hacer una introducción. Vamos a hacer una introducción, 5 minutitos haremos. Ya vean lo que les hablo, les enseño. Ya lo que hago, los ando enseñando a ustedes. Ya, no sé si vaya a ser docente todo el tiempo. Así como yo me debo a ustedes, trato de enseñarles. Yo también espero de que, como estoy de docente interino, los mejores alumnos van a entrar a la comisión de calificación. Ya en 2 años consecutivos he perdido una materia por un punto. Y a ese punto ya debía ganarlo en libro o en mi maestría, que son 10 puntos. Y con eso paso al primer lugar. Ojalá recupere mi materia. Espero también de ustedes, estudiantes, que los que vayan a una comisión, cumplan su rol como estudiantes y elijan a los mejores. No dejen, no se dejen, no se dejen, no se dejen manipular con los docentes y ustedes hagan lo que tienen que hacer. Lo mejor, yo el consejo que doy siempre es hacer las cosas correctas. Uno vive tranquilo, uno duerme tranquilo. Ya, y después han visto en quienes cometen corrupción, quienes cometen fraude en las decisiones, en el último lugar estaba el auditor. Los auditores deberíamos ser así. Es que no manejamos recursos, pero no deberíamos ni ayudar a la corrupción. Tenemos que nosotros ser luchadores de la corrupción. ¿Se acuerdan del título que decía de Jorge Vadillo? Más que una especialización, una misión. Tenemos una misión como auditores, luchar contra la corrupción. Si no lo hacemos eso, estamos equivocados de profesión y deberíamos dedicarnos a ser abogángsters, ¿ya? Y los abogángsters son los que ganan más, son los que mienten más, o los que hacen mal las cosas y hacen sus negociados con los docentes. Ya, el próximo tema vamos a llevar lo que son los delitos relacionados con el fraude y la corrupción en Bolivia. ¿Ya? Eh, eh, quiero que estén leyendo la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se van a bajar. Quiero que ustedes me lo lean. Me van a hacer un resumen de más tareas y hagan un resumen. Hagan un resumen. Hagan un resumen. Están perjudicando hasta el... Ya, jóvenes, tareas para la próxima. Quiero que lean la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Quiero que me hagan un resumen de 2 páginas, máximo 3 páginas. Resumen. No quiero que hagan control C, control B. Entonces, si les voy a mandar en el WhatsApp y les voy a mandar les voy a mandar por clase Zoom la tarea. Quiero que se bajen la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es una ley cortita y quiero que me hagan un resumen. Ya lo más significativo. Ahí está el concepto de corrupción. Ya no vamos a entrar ya al avance.
está relacionado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal boliviano. La parte práctica me van a hacer el segundo trabajo, pero no les voy a dar todavía. Entonces, para la próxima clase tienen que bajarse del internet de la ley 004. Si puedo, yo les voy a subir también les voy a subir al Classroom y tienen que hacerme un resumen manual, no en computadora. Ya yo quisiera que hagan en computadora, pero prefiero que hagan manual, a colores, sacan foto, hay un apps que lo convierte la imagen en PDF y ese PDF lo suben al Classroom. Ya yo la verdad de dar trabajo es más trabajo para ustedes y es más trabajo para mí, porque hay que revisar los trabajos. Ya, pero ya estamos acumulando el tema de las notas. Entonces ya está hecho el trabajo, ya no vamos a entrar, 12:04 es. Entonces ya vamos a ver desde la próxima clase los delitos relacionados al fraude y la corrupción. Eso tenemos que saber como auditores y después entramos al proceso de auditoría. Preguntas, consultas, jóvenes, aclaración de la tarea. Listen, el examen va a entrar hasta el tema 4. Sí, el examen va a ser hasta el tema 4. El examen va a ser hasta el tema 4. Lo voy a tratar de mandar a la brevedad posible. A ver si puedo hoy día convertir, si puedo hoy día, hasta mañana convertir en modo imagen, les voy a mandar. Y una vez que les mande, ya fijamos la fecha. Yo creo que va a ser sábado, entre 3 y 5 de la tarde. Van a tener aproximadamente 30 a 40 minutos de resolver. Voy a tratar de programar. Pero antes les voy a hacer una encuesta del internet más, ¿ya? Para hacer una pruebita del examen. Esta va a ser ya, no va a ser un cuestionario, va a ser una encuesta. Ya quiero saber cuántos tienen internet, Wi-Fi y cuántos no tienen internet. En base a eso, de todas formas, yo estoy estructurando vía WhatsApp, vía Classroom y todo ese tema, así que todos tienen accesibilidad. ¿Y alguna otra aclaración? Ya bueno, jóvenes, es hora del almuerzo. Le han gritado a uno de sus compañeros, almuerzo. La hora del almuerzo. Ya bueno, dejamos de grabar.